Quiero que me acompañe a la palabra en Mateo 26 y vamos a estar leyendo el 39 al 41. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. He titulado esta reflexión: más que una religión, es una relación. Y quiero que iniciemos con el Nuevo Testamento, lo que Jesús enseña, y luego vamos a ir al Antiguo Testamento con la intención de que usted vea que siempre ha sido una relación. Pero cuando nos apegamos siempre a ley, cuando nos apegamos simple y sencillamente a aquello que quizás se nos enseña y que nosotros tenemos como un concepto ciertas cosas, pero no las ponemos por obra, es ahí donde nosotros nos perdemos. El Evangelio es poder. El Evangelio es relación. El Evangelio es una unción. El Evangelio, a través de su Santo Espíritu, es una persona. Pero el problema es que no lo vemos como una persona, sino como algo que está allí y que yo lo utilizo cuando yo quiero utilizarlo. Me sirve cuando yo lo necesito. Y en otras palabras, no tenemos una relación. Escuché y leí y se hablaba de un hombre llamado Charles Finney, y dice que él pasaba por una pequeña ciudad en el norte de Nueva York, donde un día cuando Finney pasaba por allí en un tren, el Espíritu Santo descendió sobre unas personas que estaban tomando en un bar. Y dice que ellos sintieron una convicción de pecado. Y dice que el Espíritu Santo de Dios comenzó a operar en aquellos que estaban en ese bar. Cayeron de rodillas pidiendo a Jesús que los salvara a través del Espíritu Santo. Y ellos tenían una convicción totalmente. Finney no se bajó del tren para irles a predicar, solamente pasó. Pero en realidad yo quiero hablar de lo que dice la palabra y que usted pueda pegarse a la convicción. El Evangelio no es igual que otra religión, no. El Evangelio es poder de Dios, pero tienes que tener una relación. Alguien puede tener un matrimonio roto y ya no están juntos, y puede tener quizás una idea acerca de un matrimonio, porque quizás lo ha intentado en 3 y 4 veces, pero no se da cuenta que el problema ha estado porque no ha sostenido una relación. No ha podido tener una comunión en su matrimonio. En otras palabras, cuando nosotros no estamos activos para tener esa comunión, esa plática continua con nuestro cónyuge, es posible que fracasemos. Más bien fracasamos ya. Y de igual el Espíritu Santo de Dios, no voy a poner lo que es igual, pero vamos a ponerlo como un ejemplo. Si usted no mantiene esa relación, si usted no es una persona que platica con Él, si usted no le habla a Él, pasa durante el día y no meditaste en la palabra, pasa durante el día y no tenés una conversación con el Espíritu Santo de Dios, porque simple y sencillamente tu relación está acabada, está terminada. Así que es muy importante entender que si a Charles Finney, estoy hablando de una persona común, así como yo y como usted, ese era un hombre y su naturaleza, un hombre muy sencillo. Y se cuenta, amados hermanos, que Finney raras veces había el Señor hablado de su secreto, de su poder. Pero un día un reportero decidió vigilarlo y pasó meses y años siguiéndolo. Y finalmente tuvo que concluir
que el origen del poder de Phoenix era las largas horas que pasaba en oración y comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué tomo este ejemplo de Charles Finney? Porque mucha gente dice: estamos en la gracia, Jesucristo ya oró, y para qué yo voy a orar. Grandes avivadores lo hicieron: Oral Roberts, Kathryn Kuhlman, Charles Finney, y cuántos más les puedo contar. A Allen también, amados hermanos, y cuántos hombres más sostuvieron una relación con el Espíritu Santo de Dios. Oraron. Ahora hay mucha gente que piensa que porque oró una semana e hizo vigilia un mes, entonces ya el Espíritu Santo va a aparecer y ya Dios te va a usar. Le voy a decir algo: son largos años. Todo lo que Dios te dice que te va a entregar y te va a dar, no lo esperes de la noche a la mañana, porque Dios no es, amados hermanos, ningún hechicero. Dios es un Dios de orden, que todo lo va haciendo en su tiempo. La Escritura dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. La Escritura dice que cuando Él hizo el cielo, la tierra y el mundo, dice que se tomó su tiempo. Lo que mata al ser humano, ¿sabes qué es? El odio, el orgullo, la soberbia, la falta de perdón, el estar murmurando y hablando del uno y el otro. Eso te va carcomiendo y te va matando, que al final habrán noches que no podrás dormir, que habrán días que estarás meditando y pensando en cosas que no debieras de pensar, hablando cosas que no debieras de hablar y que al final te están perjudicando. Y habrán momentos que tomarás quizás decisiones que son erradas, equivocadas, pero cuando pasas tiempo con Dios, Dios te direccionará y Dios te hablará al oído y te hablará la palabra y te dirá qué debes de hacer. Nuestras emociones y sentimientos son muy importantes en nuestra vida. Pero muchas veces nuestras emociones, muchas veces nuestros sentimientos nos llevan por el camino equivocado, a hacer cosas equivocadas, porque quizás alguien te dijo algo y tú crees en lo que te dijo ese alguien, ese algo, y al final terminas ofendido. Y tú no sabes si el que te vino a decir te lo dijo con una segunda idea, con un segundo, amados hermanos, deseo, porque te quiere llevar al punto que te quiere llevar. Y como no has aprendido a oír la voz de Dios, te amargas, te sientes mal, comienzas a tener y a sentir ciertos conceptos sobre alguien o sobre algo, sin darte cuenta que no es así. La Escritura menciona y dice que si usted pecó, abogado tiene, gloria al Señor, a Jesucristo, para con el Padre. Lo que yo quiero decir, que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, y quizás tú sigues amargado y Dios ya perdonó a aquel. Entonces lo que yo vengo a decir, que tienes que entender lo que es la mente de Cristo. En Mateo 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si se va al original, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos hay que esforzarse. Y hay gente que no quiere pagar el precio. Hay gente que no quiere esforzarse. Nos esforzamos para ciertas cosas que sentimos que nos dan placer. Nos esforzamos para ciertas cosas que sentimos que emocionalmente nos satisfacen. Nos esforzamos por ciertas cosas que sentimentalmente nos llenan. Somos más sentimentales, emocionales que espirituales. La Biblia menciona y dice que la carne de nada le sirve al hombre. El Espíritu da vida y vida en abundancia. Es en el Espíritu Santo de Dios que está todo. Por eso repito y digo, es necesario esforzarse con insistencia en la oración para tener poder de Dios,
para alcanzar ese poder. Las cosas, repito, no vienen de la noche a la mañana. Todo se construye. A ver, yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto a alguien, llegó a hacer un máster y salió en 3 días? No, pasaron años y años y años, porque no quiso quedarse como un licenciado. Así que pasó más tiempo y quizás, amados hermanos, tuvo que viajar y fueron más pesados los procesos que vinieron a su vida. Pero él dijo: yo voy a pagar el precio. Y es posible que tenga los 40 años y sigue estudiando, sigue documentándose, porque no quiere quedarse ahí. Si la Biblia dice que las bendiciones son nuevas cada mañana, lo que yo viví hoy no me sirve mañana. Yo necesito lo nuevo que Dios tiene en esa madrugada, lo nuevo que Dios tiene en esa mañana, porque yo quiero vivir una vida en paz y feliz. Así que hay que estar en insistencia para evidenciar esa disciplina. Pues obtener el poder por la oración es algo que exige tiempo. Y si no tienes tiempo, no tienes poder. Diga: el que ora llevará tiempo. Y ese tiempo lo va a hacer que deje de pecar. Pero el que no tiene tiempo tiene pecado, porque no tiene tiempo para orar. Si tú no quieres caer de la gracia de Dios, tienes que pasar tiempo con Dios. El que es infiel, ¿por qué es infiel? Porque dejó de tener comunicación con su esposo o esposa. Creó otros conceptos de lo que es la relación y el matrimonio, y piensa que por ser proveedor suficiente. Y no es así. La Biblia dice esto: dejará padre y madre y se unirán y serán una sola. Lo que él siente, yo lo siento. Lo que él ama, yo lo amo. Lo que él odia, yo lo odio. En otras palabras, nos hemos unido tanto que lo que él quiere, yo lo quiero. Y lo que él no quiere, yo no lo quiero. Y si podemos pagar un precio por alguien que es un ser humano, ¿por qué no hacerlo con la divinidad, por el Espíritu Santo de Dios, y llegarlo a conocer y saber quién es él, para que tengamos vida y vida en abundancia? La Escritura dice, y hay que ser enfático y realista, no dejándose de congregar. La Escritura dice: la fe viene por el oír. Cuando usted viene aquí, usted es ministrado por el Espíritu, no por mí, por el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. Usted es lleno por el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. Usted sale lleno para nuevamente avanzar y caminar hacia donde Dios lo lleva. Un gigante puede estar gritando ahí, pero mientras sientes la dulce presencia de Dios, mientras sientas la voz del Espíritu Santo de Dios, yo estoy seguro que te olvidas que tienes un gigante, se te olvida que tienes un problema. El problema pasará, porque el problema no es un monumento, será un momento, pero ese momento lo pasa con el Espíritu Santo de Dios. Por eso puedes darle gloria a Dios. Por eso es muy importante, hermano, comprender que si dejamos de orar, que si dejamos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, o si estamos viniendo a la iglesia pero no tenemos intimidad con Dios en nuestra casa, usted pierde su tiempo. Si yo hablo mucho de la relación, comunión y oración, ¿sabe por qué? Porque ese es el evangelio, no existe otro. Pero cuando tú oras, tú tienes una relación. Y te diré, es más, Dios no va a mandar solamente un ángel, mandará al Espíritu Santo de Dios y estará sobre ti y estará contigo. El Espíritu Santo de Dios las 24 horas velando tu sueño, tu salida y tu entrada. No es tanto cuánto conozco, es cuánto me relaciono con Él. Porque en mi relación estoy más que conociendo a Dios. Me estoy deleitando en Él, me estoy llenando en Él. Así que es muy importante tener cuidado con aquello que nos impide dedicar a la oración ese tiempo necesario para cultivar el poder espiritual. Pero si tenemos las actitudes correctas, por la gracia de Dios, podremos obtener
este premio: orar con poder. La oración, amados hermanos, fundamental del avivamiento en nuestros corazones, en cada una de las iglesias, en muchas personas, y aún sabemos, amados, que necesitamos esa oración y que podemos orar para más de una hora. Porque Jesucristo le dijo a sus discípulos, no pudieron orar ni siquiera una hora. O sea que Él estaba diciendo, yo quiero que ustedes oren más. Pero Él le dijo, bueno, si no podían orar tanto porque tenían tanto sueño, hubieran orado una hora. La intención de orar, Dios me ha traído a orar, a buscar de Dios en los matutinos, es para que usted tenga un avivar, usted. Porque la iglesia no es este recinto, es usted. La oración te saca de tu torpeza. La oración te saca de la ceguera. La oración te liberta de toda atadura. Yo sé que la sangre de Cristo nos ha libertado, pero ¿sabe algo? Lo que representa el tabernáculo de Moisés y lo que representa el tabernáculo hasta hoy sigue en una representación hasta que estemos en el reino de los cielos. Un día estaremos también en los atrios de Dios adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Tú no sabes cuántos problemas el diablo te está metiendo en tus negocios, en tu matrimonio, en tus hijos y en tu familia. ¿Y qué hacemos? Seguir durmiendo. ¿Qué hacemos? Hacernos de la vista gorda. Mira, con toda seguridad y certeza, y si nos vamos a la Biblia, yo te puedo asegurar que tus oraciones están en el trono blanco. Y aun cuando llegue, oh gloria a Dios, tu cuerpo al polvo de donde somos, esas oraciones se van a oír en tu generación, en tu descendencia, porque no quedarán sin antes de que Dios le dé respuesta. Lo que yo te estoy diciendo, que Dios es un Dios de generaciones, y cuando hay, amados hermanos, un patriarca, una matriarca que se levanta en oración, el enemigo sabe que les ha acercado el camino y que no puede entrar, porque hay alguien que ora, porque hay alguien a la sajalaya cama anda y abasaya. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió ¿de qué? De toda maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es aquel colgado del madero. Él se hizo maldición por mí. Yo no puedo estar bajo maldición. Soy bendito por Dios. Y cuando estoy de rodillas, no le puedo permitir al diablo que me esté diciendo que yo estoy bajo maldición por mi pasado. Mi pasado está enterrado y enviado a las profundidades del abismo. Hay algo nuevo. Soy una nueva criatura. En Deuteronomio, Antiguo Testamento 4:29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda. Lo que pasa que dice el profeta, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos. Váyase a 2 de Samuel 6. Y dice desde el 1, David reunió de nuevo todos los soldados escogidos de Israel, que eran 30,000. Y partiendo de Balaal de Judá, con toda la tropa que le acompañaban, se dispuso a trasladar de allí el arca de Dios, sobre el que se le invocó el nombre del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Y pusieron el arca sobre una carreta nueva, y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa, Ahío, hijo de Abinadab, iba guiando la carreta en que llevaban el arca de Dios. Ahío iba delante del arca. Mientras tanto, David y todo Israel iba delante de Dios cantando y danzando con toda su fuerza, al son de la música, de arpa, de salterio, de pandero, de castañuela, de platillo. Yo quiero que vea usted que iban haciendo ellos, danzando, diga, adorando, exaltando el nombre de Dios. Hay una compañía que lo va haciendo. Y cuando llegaron al lugar conocido como la era de Nacón,
Usa alargó la mano hacia el arca de Dios para sostenerla, porque había tropezado los bueyes. Pero el Señor se enfureció con Usa por aquel atrevimiento y le quitó la vida allí mismo, y cayendo Usa muerto junto al arca de Dios. David se disgustó mucho porque el Señor le quitó la vida a Usa, y por eso llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que tiene hasta el presente. ¿Qué era lo que estaba pasando? Si tú te preguntas cuántos años tenía de estar el arca del pacto y por qué Usa iba al lado, porque su padre le había enseñado a Usa a estar cerca del arca, tocar el arca, mover el arca, empujar el arca, y no le pasaba nada. Pero es que el arca y el poder del Espíritu se activaba cuando había alguien que adoraba. Y dice que David con toda la compañía iba adelante adorando, danzando y cantando. El arca se había activado, no sé si me explico. Y aunque el buey se había tropezado y el arca parecía que se iba a caer, oiga, el Espíritu de Jehová o ángeles de Dios lo hubieran tomado y el arca no le hubiera pasado nada. No sé si hay alguien que está oyendo eso. Pero cuando tú dejas lo espiritual, tú piensas que todo tiene que ser mecánico. Tú piensas que todo tiene que ser en tu naturaleza. Por eso hay gente que cuando va ante Dios no puede adorar, sino que solamente pide: Señor, yo te pido que me des respuesta. Señor, mira lo otro. Cuando tú quieres hallar respuesta, no la puedes hallar. Y aunque Dios te dé la respuesta de lo que le estás pidiendo por misericordia, tú te vas solamente con esa migaja que viniste a pedir. Pero cuando tú tienes tu mejor adoración, tú te llevas al Dios de la gloria a que estés sentado en tu casa. Tu casa va a prosperar, tu casa será bendecida, la gracia de Dios te va a alcanzar. Tu ministerio no será un ministerio seco. Pero ese mismo día David tuvo muchos miedos. ¿Ante quién? Ante el Señor, y exclamó. Y llevaron el arca del Señor, y como ya no quiso llevársela el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la llevaran a la casa de ¿quién? ¿De quién? Diga, Obed-edom. El arca del Señor se quedó 3 meses en casa de ¿dónde? Obed-edom. Y el Señor bendijo ¿a quién? A él y toda. Dígale al vecino, a él y toda. Aprende a tener esa amistad. No importa dónde estés, no la pierdas. No importa dónde vayas, no la pierdas. No importa lo que se levante, no la pierdas. Que hizo fructificar a José y su generación, a que no perdió su relación con Jehová. Aunque lo habían vendido y lo menospreciaban, él se acordaba de lo que Dios le había dado como promesa. Y hay muchos que no se dan cuenta que aquí hay muchas promesas que Dios les ha dado. Por eso no pueden levantarse a agradecer, ni pueden entender qué es agradecer. Y cuando se le habla de lo mínimo 1 hora de oración, dice: ¿y qué es esa barbaridad? Y eso es lo que pasa. Y si tú no llegas a tener un avivamiento en tu corazón, la trompeta suena y te quedas y vas al infierno. Pero si tú llegas a tener un avivamiento en tu corazón, yo no voy a necesitar de volver a hablar de esto. Pero mientras no haya un avivamiento en tu corazón, yo tendré que seguir diciendo que necesitamos volver al altar, que necesitamos a tener amoríos con Dios. Alaba la gloria de Dios. Necesitamos la oración, necesitamos la búsqueda, necesitamos tener esa relación con Dios. Diga conmigo: tremendo fracaso de la vida de Abinadab. Diga, aquí no hay Abinadab. Aquí hay ¿qué? ¿Qué hay aquí? Levántense los Obed-edom. Háganle así: yo soy. Míreme Padre eterno, aquí está. Yo soy. Dígale: mi casa
Mi casa y yo te vamos a servir. Diga, mi hijo lo voy a llevar a esa conexión. Diga, mi hijo yo lo voy a llevar a esa conexión. No le voy a enseñar las cosas mecánicas. Yo no le voy a estar enseñando enseñanza y solamente cosas que teóricamente tiene, pero no conocen al Espíritu Santo de Dios. Yo voy a traer la adoración, el arca del pacto. El Espíritu Santo de Dios hará prosperar mi casa, mi familia y mi generación. Los habitantes de Querida fueron y se llevaron el arca del Señor y la pusieron en la casa de Abinadab, la cual estaba en una de las colinas, y consagró Eleazar sus hijos como guardianes de ¿qué? Como los guardianes de ¿qué? Del arca de Dios. Yo le digo a mis hijos, hasta donde he llegado ha sido por pura misericordia y gracia. Yo no soy nadie, pero el que tengo en mi corazón es más que cualquier situación que se te presente y cualquier riqueza que puedas alcanzar y cualquier éxito. Nunca lo abandonen. Y yo no sé cuántas veces se lo he dicho, pero se lo repito: mientras Dios esté conmigo, el fracaso no me puede tocar. Mientras Dios esté contigo, el fracaso no te puede tocar. Aunque el diablo quiera maldecirte, no puede, porque no puede maldecir el diablo lo que Dios ha bendecido. Métete a la cabeza eso. ¿Cuántos años estuvo el arca del pacto en la casa de Abinadab? Diga, 20 años. Tú puedes decirme que llevas 20 años en el evangelio, pero que si tu arca no funciona en tu casa y tienes 20 años y tu familia no se ha entregado a Dios, porque si verdaderamente tienes a Dios en tu casa y si tienes el altar encendido en tu casa, tus hijos van a llorar ante la presencia de Dios, porque van a buscar una comunión, porque saben que solamente a través del Espíritu de Dios, Ansua, Eikaloha Maya, hay alguien que adora, hay alguien que adora, hay alguien que adora. ¿Cuál fue la diferencia entre Abinadab y Obed-edom? La familia de Abinadab fue como dolor en la familia. Obed-edom fue un avivamiento. Los hijos de Abinadab tuvieron como resultado muerte, pero los hijos de Obed-edom resultaron apasionados por servir a Dios, resultaron apasionados por adorar a Dios, resultaron apasionados por buscar a Dios, resultaron apasionados por adorar a Dios. Alabe si le va a alabar. La adoración y el tener a Dios y no adorarle. ¿Cuántos pasaron con el arca del pacto años en su casa? Porque dentro de ellos quisieron poner la ley. La ley te mata. El Espíritu es el que da vida. Tú tienes que oír al Espíritu. Tú tienes que acercarte al Espíritu. Porque hay tanto desastre muchas veces en nuestra casa por la falta de adoración. Pero si tú inicias a adorar a Dios, tu vida cambia, tu familia cambia. Hay gente que vive más con temor que con adoración, y por eso cuando mira que sus hijos toman decisiones, dice: yo creo que esa decisión no es correcta. Tú no eres Dios, deja que tus hijos tomen la decisión, pero antes de eso ya lo pusiste en la mano de Dios. Y si lo pusiste en la mano de Dios, tus hijos tendrán que reflexionar a lo que Dios quiere hacer con ellos. No sé si me estoy explicando, porque tú te lo entregaste a Dios. Jesús, cuando subió al Getsemaní, no oró porque sabía que le vería la muerte y iba a subir a la cruz. Es porque sabía que había terminado su carrera y que estaba en el pico, en el alto, en el lugar más alto, había escalado, y que iba a ser doloroso, y que si no pedía la intervención del Padre, si no le hablaba el Padre, por eso le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Y luego le dijo: pero hoy yo entrego mi voluntad y tomo la tuya. Y el Padre le dijo: cumple.
porque yo te llevé a una misión. Termina en la cruz, baja de la cruz, llega a la tierra, pasa 3 días, resucita y la victoria ahí está. Yo no sé si me estoy explicando. Todos tenemos que subir a la cruz, todos tenemos que bajar de la cruz, todos tenemos que ser sepultados. Hay gente que quiere los aplausos y el glamour, pero mientras no te sepulten, no puedes levantarte para oír un aplauso. Y cuando te levantes de allí, de donde estás enterrado, donde te llevaron a esa tumba, y te levantes al tercer día, te darás cuenta que el proceso valió la pena, y que vale más la pena el proceso que los aplausos, que el glamour era lo de menos, que valió la pena la obediencia, que valió la pena el sacrificio, que valió la pena la adoración. Alabe, alabe, si le va a alabar a Dios.